Este es un discurso del Rebbe de Tovshin Hoftes 1969 de Purim y explicamos en la clase anterior varios conceptos. Primero que nada preguntamos por qué justamente Mordejai, hacia el final del relato de la Megila, del libro de Esther, cuando ya termina el milagro, etc., sale con 6 ropas específicamente. ¿Por qué 6? ¿Y por qué justamente esas ropas de reinado? Esta es la pregunta general del discurso. Para entender esta cuestión, el Rebbe explicó que hay diferentes niveles en Golus, diferentes niveles de exilio, como vemos en el relato mismo de la Megilá, ampliamente explicado en la clase anterior. Después el Rebbe explicó que existe un concepto de Kamaim, Haponim, Laponim, Kem Leiva Adam la Adam. Así como el agua refleja el rostro de una persona, de la misma manera el corazón de una persona refleja a la otra persona. Esto es en el sentido literal. Pero en la práctica, Dios mismo refleja lo que nosotros hacemos. Y como decimos en la Mishnah, Dama lemaila mimach, sabe que todo lo que viene de arriba es de ti, en realidad, como explica el Alter Rebbe, el Magid de Mezrich, es decir, que nuestro servicio a Dios es lo que genera un resultado arriba. Y Dios responde, por así decir, en consonancia con nuestro servicio hacia Él. Y el Rebbe explicó que existe el concepto de darle vuelta a la cara a Dios, por así decir, mirar para otro lado, y no llegar, por así decir, a nuestra propia plenitud en el servicio a Dios. Esta falta de plenitud en el servicio a Dios, a Abraham lo yadano, como decíamos en la clase anterior, a Abraham no lo conocemos. Abraham representa el concepto de publicar ampliamente la existencia de Dios, un Dios único, de que lo único que existe es Dios. El concepto de Abraham representa también amor a Dios, que lleva incluido temor a Dios. Por cuanto no estamos en la plenitud de este servicio a Dios, de vuelta, de publicar, de amar a Dios, etc., entonces hay un resultado arriba. Hay un ocultamiento de Dios. Por cuanto Dios para nosotros está oculto, entonces Dios se oculta automáticamente. Anoihi Astir Astir Panay, Esther, el nombre de Esther, relacionado con esta idea, este versículo de Parashat Vayelech, yo he de ocultarme. Hay un ocultamiento de la presencia de Dios. Pero el versículo sigue, Abraham lo yadanu, Abraham no lo conocemos. Israel le yakirenu, a Israel no lo reconocemos, ki ato vino, pero Dios es nuestro Padre, y así como en la noche, los objetos se encuentran a disposición, solamente que están ocultos, de la misma manera. En el Golus, en el exilio, que es ejemplificado por la noche, Dios está a disposición, solamente que está oculto. Entonces nadie venga a deprimirse, por así decir, no seas un shoite, como dice el Alter Rebbe, y el Rebbe lo copia también, no seas un tonto. Y pensar que estamos en exilio y esto se acabó, nunca vamos a salir de aquí. No es así. Incluso en una situación difícil y dura, como la fue en el momento de la historia de Purim original, incluso en esa situación, y luego hubo una redención, que no fue la redención completa, porque después, más adelante, hubo una construcción del segundo templo, etc., y seguían siendo esclavos de Ahasverosh. Así como en aquellos días también estuvo Dios presente para ellos, de la misma manera para nosotros, hoy en día en nuestro Golus. Estamos en la mitad del capítulo 4, en donde el Rebbe, en este cuarto capítulo, explicó ampliamente esta idea de que Abraham representa Vayikro, Vayakri, no solamente él llamó en el nombre de Dios, sino que él hizo a otros llamar en el nombre de Dios y reconocer que hay un solo Dios, y representa el concepto de amor a Dios y temor a Dios, y nos encontramos en una situación en la cual esto no es pleno en nuestro interior. Y a partir de que esto no es pleno en nuestro interior, puede ser que seamos muy religiosos, cumplimos muchas mitzvot, hacemos todo bien, pero no sentimos amor a Dios, no sentimos temor a Dios, etc. Nos da vergüenza compartir eso con otros, publicarlo hacia otros lugares. Por cuanto no tenemos plenitud en esta cuestión, es como si el pan, nuestro rostro, el pnimius, panu elai oiref, se dieron vuelta hacia mí, me miran con la parte de atrás de la cara. Que de vuelta, a pesar de que es la parte de atrás de la cara, pero es parte de la cara. Entonces, las cuestiones espirituales están ahí, solamente que están ocultas. Estamos de vuelta entonces en la mitad del capítulo 4. Sin embargo, para salir de esta situación de astir, de ocultamiento del rostro de Dios, como es en el servicio a Dios, como explicamos anteriormente, en la clase anterior ampliamente, y ahora en el resumen, y a través de salirse uno mismo de esta situación, que se anule arriba, espiritualmente hablando, que Dios, por así decir, cambie su propia situación, de Él se oculta a sí mismo, y que se revelen todas las reflexiones y revelaciones divinas que vienen de arriba, etc. La fuerza para esto, ¿de dónde sale? Para cambiar esta situación, ki ato vino, como termina el versículo. Abraham lo yadanu, Abraham no lo conocemos, Israel lo yakirenu, y a Israel, que significa Jacob, no lo reconocemos, ki ato vino, tú eres nuestro padre.
le decimos a Dios directamente. Atodaika, justamente vos, tú. El Rebbe lo pone en Yiddish, du allein, vos mismo. ¿Qué significa esto? Como es sabido que el adjetivo tú, o sea, que le decimos a Dios vos, que se refiere directamente cara a cara, como si fuese en primera persona, te estoy hablando a vos, esto tiene que ver solamente con Amitis Ametzius, la verdadera existencia y esencia de Dios, que no tiene nombre, no tiene forma de identificarlo, simplemente decimos tú. Por cuanto en todo lugar y en todo momento y en todo asunto es tú, simplemente cara a cara. Y este es el asunto, el concepto que aparece en las palabras de nuestros sabios. Shem Shomaim Shagu Befikol. El nombre del cielo está acostumbrado, es normal escucharlo en boca de todos. Baruch Hashem, bendito sea Dios, gracias a Dios, si Dios quiere, Dios mediante. Esto es Shem Shomaim, el nombre del cielo, Shagu Befikol. Es normal tenerlo en la boca de todos. ¿Ahora quiénes son todos? El hecho de que los grandes Hasidim, los grandes sabios o lo que sea, hablen de Dios, ¿ok? Los grandes tzadikim hablan de Dios, ¿ok? Pero ¿quiénes son todos? Todos vienen a incluir incluso la gente que no tiene conocimientos de Torah, que no tiene conocimientos de Gemore y Hasides y que no sabe nada. Son, por así decir, ignorantes en este aspecto. Sin embargo, son parte de todos, parte del conjunto de todos. Ellos también tienen el Shem Shomaim, el nombre de Dios, en su boca en forma constante. Ellos no saben las palabras del Rebbe, no conocen el asunto de Memutzoim, intermediarios, sí que hay diferentes Malachim y ángeles y diferentes niveles espirituales, y Sfiros y Mundo de Atzilus y qué sé yo, todas cosas raras, no entiendo nada. Por Hashem, lo que digo es Hashem. ¿Qué significa cuando uno dice Hashem? Que literalmente significa el nombre. Pero esta gente que no tiene ningún conocimiento y no sabe identificar este nombre de Dios, el otro nombre, el nombre de 4 letras, el nombre de Elohim, y cuál es la gematria, qué suma el nombre de Elohim, la naturaleza, no entiendo nada. Hashem, ¿a qué se refiere? A la esencia misma de Hashem. Solamente saben que existe Amitis Ametzius, la verdadera existencia, Dios, su esencia. Y como lo llama la gente en Yiddish, Oberster. Oberster literalmente significa el que está arriba. Es decir, que está por encima de todos los asuntos. Y este concepto, Oberster, que está arriba, que está por encima de todo, su esencia, sea lo que fuera que quiere decir, esto está en la boca de todas las personas. Es decir, que todo Yehudí directamente se dirige a él. Oberster, el que está más arriba de todo. Sea cual fuere la situación en la cual se encuentre. Y por lo tanto, justamente en el momento de Golus, del exilio, de dificultades, etc., decimos, Atovinu, vos sos nuestro Padre. Sin nombre, sin identificación, sin niveles, sin complicaciones místicas. ¡Vos! Es decir, que a pesar de que Abraham lo yodanu, a Abraham no lo conocemos, no publicamos la presencia de Dios, la existencia de Dios, su unicidad, etc., no sentimos amor, no sentimos temor, solamente está ahí adentro, muy oculto en nuestro interior. A pesar de esto, como pone el Rebbe en el discurso, que falta la avoida, el trabajo espiritual de amor y temor a Dios, sin embargo está el concepto de atovino. Exactamente la misma idea que en la oscuridad están todos los asuntos, solamente que están ocultos. En el servicio a Dios de toda persona, sin excepción, está atovino, vos sos nuestro Padre. Vos, la esencia misma de Dios. Incluso en un momento de golus y exilio, como fue explicado ampliamente en la explicación del Alter Rebbe sobre Shema Israel, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. ¿Qué dijo el Alter Rebbe? En la clase anterior lo vimos, que un Yehudí no puede estar separado de Dios, Chas v'Shalom. No puede, aunque quiera, no lo puede hacer. Interesante, hay quienes tienen relación directa o relación indirecta. No estoy a favor, estoy en contra. Ok, pero si estás en contra es porque tienes una relación. Tu relación es negativa, pero tenés una relación. Si no, sería totalmente indiferente. Donde no hay relación. Está ahí, no está ahí, a mí qué me importa. No, yo estoy en contra. Ok, Baruch Hashem. Estamos en el mismo barco. Tenemos una relación con la misma, entre comillas, persona, con Dios, con la misma esencia, etc. Yo lo tengo de una manera, vos tenés de otra manera. Y este asunto se expresa en el concepto. ¿Cómo se expresa esta relación que tenemos con Hashem? Dios mediante en forma positiva y que no podemos estar separados de Él, y este es el concepto de Shema Israel, etc. Y esta es la fuerza que nos da el concepto de Atovinu, es decir, el hecho de que Dios está presente aunque esté oculto, que genera en cada uno de nosotros que no podemos estar separados de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando llega una situación de Nisayon, de prueba,
en un asunto que uno no puede pensar que continúa siendo judío. Ahora explico esto, porque el rey está citando ideas que aparecen en el Tanya. Entonces, cuando llega una prueba de este estilo, incluso el más simple de los simples entrega su vida al Kedushas Hashem, por la santidad del nombre de Hashem, sin ningún tipo de entendimiento, ni meditación, ni nada por el estilo. Eso está directamente citado, digamos, el concepto del Tanya. En el Tanya, una de las cosas que se explican es que todos tenemos una especie de tablita en la cabeza, una tablita imaginaria que es irreal, pero la tenemos en nuestra cabeza igual. Y en esta tablita pensamos, hay mitzvot que son importantes y hay mitzvot que no son tan importantes. Por supuesto, esto no es real, de vuelta, lo repito y lo subrayo, no es real, pero esto es lo que pensamos. Yo tengo que matar a alguien, yo no voy a matar a nadie. Tengo que robar, robar no. Tengo que ponerme tefilin, no. Hoy también. Ya lo hice ayer, lo hice anteayer, ya está medio pesada la cosa. Entonces en nuestra cabeza tenemos una especie de tablita de prioridades. ¿Qué mitzvot son más significativas que otras? Hay gente, por ejemplo, que el bris mil, la circuncisión, tuviste un hijo, ¿cómo no le vas a hacer el bris? No existe, no entra en la cabeza no hacer el bris. Bar mitzvah, el bar mitzvah es muy importante, a los 13 años la persona se pone tefilin una vez en la vida. Dios libre y guarde. Entonces hay ciertas cuestiones que uno piensa que son más importantes que otras. Hay gente que no le da bolilla. Casate con quien quieras, pero el bris lo tenés que hacer. Entonces el Tanya explica que en la práctica cada mitzvah, sin excepción, es la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Y no hay ninguna diferencia entre una mitzvah y la otra. Por eso nuestros sabios dicen en la Mishnah, no te sientes a sopesar, a ver cuál es más importante que la otra. Son todas iguales. Kala kabhamura. La mitzvah más simple como la mitzvah más grave. Son todas iguales. ¿Por qué? Porque todas tienen un común denominador. Son la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Si en mi forma de ver las cosas esto es más importante que esto es una cuestión muy personal. Para otra persona puede ser que sea más importante otra cuestión. Del bris no le presta atención, pero se casa con una judía. Entonces cada uno tiene su forma de pensar y ver las cosas, y eso está bien. Pero en la práctica, todas las mitzvot, sin excepción, son la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Esto es lo que Él quiere, son todas iguales. Entonces, por cuanto la mitzvah es una relación con Dios, es que uno cumple una mitzvah y se vincula y se conecta a Dios, como la palabra mitzvah es tzavta, es unión a Dios. Y son todas iguales en este sentido, es la unión de la persona con Dios. Cuando la persona no cumple la mitzvah, la persona se está separando de Dios. Y aquí es donde entra este engaño del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, sobre la tablita de prioridades. Con esta mitzvah me desconecto de Dios, entonces la voy a cumplir. Pero esta otra mitzvah no es tan importante, no me desconecta de Dios, entonces no la voy a cumplir. Dios libre igual. Ese es un engaño. En las palabras del Rebbe que están copiadas, digamos, del Tanya, hoy denu biyaduso, y la persona piensa, yo sigo siendo un yehudí, y es verdad, sigo siendo un yehudí, pero me desconecté totalmente de Dios. No siento en mi interior ninguna relación con Dios, porque no cumple esa mitzvah. Esta es la desconexión que hay entre el yehudí y Dios, como dice el profeta, los pecados son los que separan entre Dios y ustedes. Hay una separación. Hay una falta de sentimiento de relación con Dios por la falta de observancia de las mitzvot. Entonces, volviendo al texto, ¿qué efecto tiene el hecho de que un yehudí no puede separarse de Dios? ¿Y de dónde viene que un yehudí no puede separarse de Dios? Porque Ato vino, porque él, su esencia, está siempre presente, ¿verdad? En el Golus está oculto, en el exilio está oculto, pero está presente. ¿Qué es lo que genera este sentimiento? Que cuando llega una situación en la cual la persona tiene que pasar por una prueba, como quien dice, una prueba de fuego, en la cual la persona es consciente que si no supera la prueba, se está separando de Dios. Entonces la persona se va a sacrificar y se va a entregar a Dios sin ningún tipo de meditación, sin ningún tipo de pensamiento. La persona va a ir adelante, se va a separar y va a cumplir la mitzvah. Se va a entregar a Dios. Hay una historia famosa que contó Eli Wiesel, sobreviviente de la Shoah, que vio cosas muy duras, etc. Kitzur, en resumen, para entender este concepto, había un nazi, Mach Shemoy, que estaba con una fila de Yehudim y iba matando uno por uno. Y a uno le dijo, arrodillate a mí y reconoce que yo soy el dueño de tu vida. Reconoce que yo soy el que manda, yo soy el que tiene el poder, porque en mis manos te puedo matar en un instante. Si reconoces que yo soy el que manda, yo soy, por así decir, Dios, no te voy a matar.
La persona no quería reconocer, no quería arrodillarse hasta que el nazi lo mató. El que contó esta historia, es el Wiesel, pero contó la historia, estaba el hijo de este hombre, mientras el nazi, Mark Shemoy, su nombre se ha borrado, mataba a su padre. Y el hijo le dijo a Elie Wiesel: nunca entendí por qué mi padre no se arrodilló directamente al nazi. Mi padre siempre estuvo en contra de Dios. Para él no existía esta cuestión. ¿Qué Dios ni Dios? No me importa ninguna mitzvah ni nada. Pero en el momento en que tuvo que reconocer que no hay Dios y que Dios es este nazi que quería matarlo, a él eso no lo reconoció. Hasta ahí llegué. Y prefirió morir por Dios, a pesar de que no creía en esto y no cumplía esto, etc. Entonces este es el concepto. Cuando llega una prueba en la cual uno claramente se da cuenta que se está separando de Dios, entonces ahí va a ser Mesiras Nefesh. Ahí se va a entregar. Ahí se va a entregar. Y esto es lo que genera Ata Avinu. El Rebbe pone entre paréntesis: solamente tenemos que generar en la persona que entienda que todos los asuntos del judaísmo son fundamentales. Cada coma, cada punto. No hay algo que uno puede decir: bueno, eso no es importante. No importa. Sí importa. Es como quien dice: si te voy a mandar un email y pongo todo el nombre del email, pero me falta un puntito, no va a llegar. Pero es un puntito. Puse todas las letras, falta un puntito. @, que te falta el .com, pusiste com nada más. No llega el email. No va a llegar nunca. Era un puntito nada más. Insignificante frente a todo el resto del nombre. No importa. Pero sin ese puntito no llega. Es el mismo concepto. Cada asunto en el judaísmo es fundamental que toda persona entienda que cada asunto es noigeia, es fundamental. Cada puntito y cada coma. Y entonces se va a parar en cualquier prueba frente a cualquier asunto, porque todos los asuntos son fundamentales. Y esto es lo que significa Abraham lo yadanu. Esto es lo que quiere decir que a Abraham no lo conocemos. Israel lo yakireno, a Israel no lo reconocemos. Pero a Yitzhak le decimos Ata Avinu. Yitzhak no está escrito en el versículo. El versículo dice Abraham e Israel, Abraham y Jacob. Pero Yitzhak no. Y el Talmud dice sobre este asunto: ¿por qué Yitzhak no está mencionado? Que en el futuro por venir vamos a decirle a Yitzhak mismo Ata Avinu. Hasta ahora entendimos el versículo que decíamos Ato es Dios. Ahora el Talmud está dando una explicación un poco más profunda. Ato es Yitzhak, que no está mencionado en el versículo. Abraham e Israel estaban, Yitzhak no. Ato es Yitzhak. Tú se refiere a Yitzhak. ¿Por qué? Porque el asunto del servicio a Dios de Yitzhak, Pachad Yitzhak, es el servicio a Dios en forma de temor a Dios, es el concepto de Mesiras Nefesh. Es entregar la vida de manera tal que la persona pierde su propia existencia, se anula a sí mismo totalmente, que es el concepto de la Akeida, cuando Yitzhak fue atado para ser sacrificado por su padre, etcétera, que en la práctica no ocurrió. Pero ¿qué significó ese modo de servicio a Dios de Yitzhak? Sacrificio total. Yo me entrego a Dios. Nuestros sabios cuentan que incluso le dijo a su padre: cortá bien, no vaya a ser que te equivoques, se salga algo mal, cortá bien, y estiró el cuello para que su padre lo corte. Se entregó totalmente. En cuerpo y alma, por así decir. Y como dicen nuestros sabios también, que las cenizas de Yitzhak están sobre el altar en forma constante, y es algo que Dios recuerda en forma constante, y de hecho lo recordamos en el rezo todos los días. Yitzhak representa justamente este concepto de Mesiras Nefesh, entregar la vida por Dios totalmente. Por cada asunto, por cada coma incluso. Totalmente entregarse por Dios. Por eso es conocido como Ata Avinu. Tú eres nuestro Padre. ¿Qué es lo que nos va a llevar a Geule, a la redención total y final completa? Justamente este concepto de Ata Avinu, tú eres nuestro Padre, ser conscientes de que la presencia de Dios está en todos lados, que cada coma importa, cada puntito importa y es fundamental, y uno entrega su vida por cada puntito. Este es el concepto de Yitzhak. Y esto es la razón por la cual en el futuro por venir le vamos a decir a Yitzhak Ata Avinu, tú eres nuestro Padre, es decir, que a través de la boida del servicio a Dios de Mesiras Nefesh, de entregar la vida por Dios, la persona aquí abajo, cuando cumple, digamos, este concepto de Mesiras Nefesh, que es el servicio a Dios en forma de Yitzhak, entonces tomamos el alma y lo más profundo de arriba, Ata Avinu, Dios mismo. A través de que nosotros aquí abajo decimos a Yitzhak, Ata Avinu, tú eres nuestro Padre, es decir, hacemos el servicio a Dios de Yitzhak, de entregarnos a Dios, esto genera arriba Ata Avinu, Dios es nuestro Padre, de manera tal que a cambio de Hanoichi Astir Pona Bayamahu, a cambio de que Dios, Él diga, yo me oculto y me ocultaré, etc., en aquel día,
en el día de Golus, en el momento del exilio, en lugar a eso vamos a proyectar el rostro mismo de Dios en forma revelada. Entonces esta es la forma, después de que el Rebbe explicó qué es en el capítulo 4, qué es lo que falta, dónde está la falta de plenitud en el servicio a Dios de Vaikro, Vayakri, en lugar de llamar a Dios para nosotros mismos, difundirlo, sentir amor a Dios y temor a Dios, etc. En lugar de esto, recurrir a este concepto de Mesiras Nefesh. Tocar lo más profundo de cada uno de nosotros y ser conscientes que cada puntito y cada coma son importantes, porque son la voluntad de Dios. Quinto capítulo. Y este es también el asunto de los días de Purim, que a pesar de que en aquel momento había una situación de ocultamiento del rostro de Dios, como dice la Toira misma, me he de ocultarme en aquel día. Sin embargo, todos los Yehudim se pararon, se sostuvieron en un movimiento de Mesiras Nefesh, al Kiddush Hashem, en un movimiento de entregar la vida por la santificación del nombre de Dios, para continuar siendo llamados Ish Yehudi, como dijimos anteriormente, que cuando la Megila llama a Mordejai Ish Yehudi, un hombre Yehudi, esto incluye a todas las personas. Como está explicado en Toira Oir, en otro discurso del Alter Rebbe, sobre Purim, que si el pueblo judío quería cambiar su religión, decían, dejamos el judaísmo, ahora pasamos a ser sirvientes de Haman y nos arrodillamos a Haman y declaramos que Dios es no sé qué cosa, Haman no les hubiese hecho nada. Solo que ellos entregaron sus vidas para morir y estuvieron al filo de la muerte durante todo un año siendo Mesiras Nefesh, entregando sus vidas por Dios. Y este asunto existió, fue presente en cada Yehudí. Como dice la Megilá, reunía a todos los judíos que están en Shushan, le dijo Esther, a Mordejai para ayunar, etc. Hombres, mujeres, niños, como está explicado en los comentarios de nuestros sabios, en los midrashim de nuestros sabios, que incluye los chicos más chiquitos que estaban estudiando en la escuela, etc. Ellos gritaron con entrega total. Le dijeron a Mordejai, estamos con vos, es decir, estamos con vos, lejaim o jule, para la vida o etcétera. El Rebbe ni siquiera quiere poner para la vida o lo opuesto o la muerte, etcétera. No, estamos con vos, le dijeron a Mordejai, para la vida o para lo etcétera. Y este asunto generó arriba, espiritualmente hablando, como dijimos anteriormente, que dámale mailo mimaj, que todo lo que viene de arriba lo generás vos mismo. Esta entrega absoluta es lo que generó que se anule el ocultamiento y quedó una situación de Gilu, de revelación. Y a través de esto se generó aquí abajo el milagro de Purim, de que se anuló el decreto de Purim. Este es el concepto de Purim. Este Mesiras Nefesh, esta entrega por Dios. Sin embargo, por cuanto en el servicio a Dios de cada Yehudí solamente había un concepto de Mesiras Nefesh, un movimiento de entrega total por Dios, y todavía no habían corregido el asunto en sus capacidades más profundas en el alma, es decir, no llegaron a la plenitud del servicio de amor a Dios y temor a Dios, que entonces inmediatamente hubiesen sido redimidos. Como dice Rambam, también Maimónides, Israel hizo Tshuva, cuando el pueblo judío se arrepiente y se acerca a Dios, Miyaden y Galen, inmediatamente son redimidos. Es decir, en Purim hubo un milagro, es verdad, y fuimos salvados de las garras de Haman, etc. Es verdad. Pero vino la redención completa con Mashiach, ¿no? Como dijimos ya varias veces, en las palabras del Talmud, todavía somos esclavos de Ahasverosh. Pero hubo una redención, sí, hubo una redención, pero no fue completa. Como dijimos al comienzo, que hay niveles de Geula, niveles de redención. Entonces, por cuanto, a pesar de que hubo un milagro, por cuanto el pueblo judío hizo Mesiras Nefesh, pero por cuanto ese Mesiras Nefesh, esa entrega total, no influenció, ahora vamos a ver por qué, en forma plena y completa, en lo más profundo del alma de cada uno, es decir, no tenían amor y temor a Dios, tenían entrega. Entonces, estaban en una situación de Abraham lo yadanu, a Abraham no lo conocemos, a Israel no lo reconocemos, es decir, continuaban en esta etapa, esta forma de servicio a Dios, estaban entregados a Dios, pero seguían sin amor y temor a Dios. Por lo tanto, el milagro de Purim no fue revelado y tan abierto como era en la época del Beis Hamikdash, del templo, cuando estaba construido, que ya dijimos anteriormente, que había 10 milagros en el templo, que eran vistos con los ojos de carne y hueso, etc. No, el milagro de Purim no fue de esa manera. Hubo milagros, sí, pero fue un milagro investido en los caminos de la naturaleza.
En la época del templo, los Koyanim estaban haciendo su servicio y los Levim estaban cantando en el Dujan, una plataforma que tenían para cantar. El pueblo de Israel estaba mirando. Y el servicio a Dios del pueblo judío era con amor a Dios, con temor a Dios en forma revelada. Pero en la época de Purim no fue así, porque tenían de vuelta, Mesirus Nefesh es algo general, yo entrego mi vida por Dios. Pero no es consciente en cada uno de los detalles de la vida de la persona. En términos del discurso, Ahava ve'ira, amor a Dios y temor a Dios. Esto no lo tenían todavía. Todavía estaban en el nivel de Abraham lo yadanu. Abraham no lo conocemos, no tenemos amor y temor a Dios. Entonces el milagro de Purim fue un milagro investido en los ropajes, en las vestimentas de la naturaleza. Es decir, desde la perspectiva de la entrega y el sacrificio que hubo para cada Yehudí, entonces hubo un cambio general en el comportamiento general, como era en el momento del Golus. Como dijimos anteriormente, Galinu me Artseinu, fuimos exiliados de nuestra tierra, estábamos en Golus, y Mordejai estaba sentado en los portales del rey, en la corte del rey. Hoy Seiseinu Leroinu, seguimos sin ver nuestros milagros. Y como dijimos anteriormente, incluso a quien le ocurre el milagro no reconoce su propio milagro. Esto continuó vigente, por así decir. Esto continuó vigente. Por cuanto, en realidad, el único cambio que hubo es que estaban en Golus, pero hubo un milagro investido en los ropajes de la naturaleza. En las palabras del Rebbe, que todos los pueblos de la tierra vieron que Napoihu, la cosa se transformó. Aquellos que querían destruir al pueblo judío terminaron ellos destruidos. Y como dice el relato de la Megila, cayó un miedo terrible de los Yehudim por sobre las otras naciones. Y la fama de Mordejai aparecía, se esparcía por todos los países, los 127 países de Ahashverosh. Pero el milagro vino investido en los caminos de la naturaleza. De manera tal que era necesario traer pruebas y explicaciones y contrapruebas, etc. Es decir, ¿por qué esto fue así? Porque el servicio a Dios del pueblo judío fue solamente con Mesirus Nefesh. Entonces, por un lado, Mesirus Nefesh es fundamental. Entregar la vida a Dios es fundamental. Esto es lo que generó un cambio arriba. Nosotros cambiamos aquí abajo, nos entregamos a Dios. Dios se entregó a nosotros. ¿Pero fue una redención completa y absoluta? No. ¿Por qué? Porque el pueblo judío continuaba no estando pleno en su servicio a Dios. Todavía no había la plenitud del servicio a Dios en amor y temor a Dios, como fue en la época del Beis Hamikdash. Por eso, este milagro de Purim, ¿fue un milagro? Sí. Pero fue un milagro de una forma muy particular, investido en las reglas de la naturaleza. Por eso, como dijimos en la clase anterior, el nombre de Dios no aparece en Megilas Esther. Estaba oculto. Y alguien podría decir, bueno, al fin y al cabo no fue un milagro divino. Fue que la reina intercedió frente al rey, etc. Que también tiene toda su explicación. En la práctica la reina termina ayunando 3 días. Si tenía que presentarse frente al rey y hace 30 días que no lo llamaban, es porque el rey no estaba interesado en ella, etc. Entonces, ¿qué hizo ella? En lugar de maquillarse, ponerse lindo, una linda ropa y presentarse frente al rey para que el rey esté interesado en ella, ¿qué hizo? Ayunó 3 días. ¿Cómo termina una persona después de ayunar 3 días? Decrépito. Totalmente destruido. Y así se presentó frente al rey. Y justamente esto es lo que despertó gracia en el rey y le extendió la vara, el bastón o lo que sea, y continuó la historia de la Megila. Quiere decir que ahí está claramente un milagro divino. Claramente. Entonces, el punto, digamos, del 5.º capítulo es conectar todo lo que explicamos con Purim. Por eso Purim ocurrió como ocurrió. Sin la presencia de Dios revelada, el nombre de Dios no está en la Megila. ¿Por qué? Porque si bien el pueblo judío cambió aquí abajo y esto generó un cambio arriba, ese cambio fue general. Mesirus Nefesh, entrega a Dios, es verdad, pero no tenía en cuenta la plenitud del servicio a Dios. Vov 6. Ahora bien, es sabido que todos los asuntos en el mundo existen primero en la Toira y después se proyectan en el mundo, como la frase que dice el Zohar, está que el paraíso para alma, Dios observa la Toira y crea el mundo. Lo mismo ocurre con el milagro investido en las reglas de la naturaleza en los días de Purim. Este asunto se proyectó en el mundo a través de la Toira. La explicación de esto es que tiene que ver el estudio de Toira con Purim, por así decir. La explicación es así. Existe Toira Shebiksav y Toira Shebal Peh. Existe Torah escrita, Torah oral, que hay muchísimas diferencias entre ellas. Pero el Rebbe plantea que la diferencia entre ellas es que la Torah escrita se llama Mikra. Mikra se llama el texto propiamente dicho, que indica un asunto de Gilui, de revelación, como una persona que es Koirei, llama a otro, como está explicado en el Tanya. Es decir, en la Torah Shebiksav hay un llamado concreto, por así decir, del hombre a Dios. Hay una Mikra, Likroi,
koire, vaikro, llamar. En las palabras del Rebbe, en la Toira escrita, el asunto de divinidad está en forma revelada. Hay un koire, como que nosotros llamamos a Dios, entonces sos consciente de la presencia de Dios. Porque a cada paso y cada cuestión está mencionado algún nombre santo o algún milagro. Y lo mismo en general, el concepto de avoida, el servicio a Dios, recompensa y castigo, como está escrito, Bajar Tabajaim, vas a elegir la vida, al punto tal que Dios mismo promete, hoy los voy a guiar a ustedes, llevar a ustedes erguidos hacia la tierra de Israel, etc. Constantemente estamos mencionando Dios, la palabra Shem, Elokus, etc. Entonces Dios nos va a llevar a la tierra de Israel con la Geulá, con la redención completa, plena, etc. Esto es Torah Shebiksav. La presencia de Dios está revelada. Lo que no es el caso con la Torah Shebal Peh, la Torah oral, que el comienzo de toda la Torah oral es la Mishnah, y la Mishnah empieza con un concepto de noche, como empieza la primera Mishnah de Brojo, es el primer tratado talmúdico, Meimasa con el Shema Arvin, desde cuando se lee el Shema a la noche. Empieza toda la Torah oral durante la noche ya dijimos que representa ocultamiento. Y en general, el asunto de Torah Shebal Peh, en general el asunto de la Torah oral es que en ella se habla en forma concreta y revelada de cosas de este mundo. Y más aún, no solamente cosas de este mundo en general, sino que, como dice en el Tanya, cuando Reuben, el Rebbe está citando el Tanya, ¿qué es una halajá? ¿Qué significa una ley? Cuando Reuben, que es un nombre cualquiera, declara kaj vekaj, de esta y aquella manera, y Shimon declara kaj vekaj, de esta otra y aquella otra manera, el psak din, la decisión halágica entre ellos, tiene que ser kaj vekaj, de tal y cual manera. Reuben dice, Shimon me debe 100 pesos. Shimon dice, yo no le debo nada. Es decir, estamos hablando de declaraciones que una de ellas no es verdad. O Reuben debe o no debe. Entonces, si Reuben dice que le deben 100 pesos y Shimon dice que no le debe nada, uno de los dos está mintiendo. Y la Torah Shebal Peh, la Torah oral, constantemente cita casos en los cuales, sin duda, alguien está mintiendo. Alguien está tratando de sacar ventaja. Existen conceptos que en la Torah misma, si bien la Torah es Torah Emes, la Torah de verdad, porque es Emes Hashem Le'olam, es la verdad de Dios, pero en ella misma están incluidos taines, quejas y declaraciones de contendientes que uno de ellos está mintiendo. Y sin embargo, la Torah Shebal Peh, la Torah oral, baja esas cosas y se inviste en ellas, solo que la Torah por sí misma, entre corchetes, incluso la Torah oral, es Ilana de Hayo, es el árbol de la vida, y solo que se inviste el árbol de la vida en el árbol del bien y del mal, como está explicado ampliamente en el Tanya, en otro lugar, en el capítulo 26 de Igeres HaKodesh, de las epístolas santas, las cartas santas de la Torah, que no viene ahora al caso toda la explicación. El punto es que la Torah es Torah Emes. Pero incluso en ese Torah Emes están citados en la Torah oral cosas que no son Emes, que no son verdad, porque el mundo en que vivimos es un mundo en donde la presencia de Dios está oculta y la persona puede llegar a mentir. Y por eso bendecimos por el estudio de la Torah, una braja, virja de Torah, como en la Torah escrita. No solamente bendecimos para estudiar Torah, Torahs Emes, que Dios nos entregó una Torah verdad para la Torah escrita. Pero cuando estudias Torah oral no digas ninguna braja. Dios libre y guarda. Tanto Torah escrita como Torah oral, tienes que decir la misma braja. Torahs Emes, que Dios nos entregó una Torah de verdad. Y el asunto de una braja, una bendición, es como está escrito en diferentes lugares en Hasides, en el pensamiento hasídico, es braja be'am shach, es una proyección en forma revelada. Entonces, cuando nosotros pronunciamos las palabras, Torahs Emes, que Dios nos entregó una Torah verdadera, lo que estamos haciendo es revelando que este asunto que estamos estudiando, por ejemplo nosotros ahora, es parte de Torahs Emes, es parte de la Torah verdadera. Y tiene que ver directamente con Dios. Él nos entregó. Y esta proyección en la Torah de la presencia de Dios es una proyección que es concreta y verdadera. Y por eso decimos una braja mencionando el nombre de Dios y el hecho de que Dios es rey. A pesar de que cuando uno tiene una duda de si debe decir una bendición o no la debe recitar, Safek Brachos de Hakel, uno tiene que ser permisivo y no recitarla. ¿Qué estoy diciendo? Hay excepciones, pero no es un momento para una clase de halajá, de leyes. Pero la cuestión es que si uno no sabe si dijo la brajá, por ejemplo, está comiendo una manzana, y uno tiene dudas, ¿dije la brajá para comer la manzana o no dije la brajá? Voy de prio eitz, que Dios crea los frutos del árbol.
La halajá es que si tenés dudas de si dijiste la bendición o no, no la digas. ¿Por qué? Porque si tenemos una duda y vamos a mencionar el nombre de Dios, por las dudas puede ser que esa mención del nombre de Dios sea una mención en vano, inútil, innecesaria. Y es un pecado muy grande, lo dice Hashem Hashav, de los 10 mandamientos. No decir el nombre de Dios en vano, por lo menos es una de las explicaciones, hay diferentes formas de verlo, no viene ahora el caso toda la cuestión. El punto es que no se menciona el nombre de Dios en vano. Entonces, si nosotros estamos diciendo una braja de la Toira, con el nombre de Dios, para estudiar Toira, y diciendo que eso es Toiras Emes, la Torah de Dios, y que no Sanlano, Él nos entregó esta Toira y es un Toiras el vuelta, Toiras Emes, la Torah de Dios. Y sin embargo estamos citando, Rubén dice algo así, Shimon dice así, uno de los dos está mintiendo. Lo que estás leyendo, el texto en sí, el concepto que se está estudiando es mentira. Hay una mentira ahí involucrada. Y sin embargo es Toiras Emes. Y de vuelta estás diciendo una brajá que con seguridad es así, es Emes, porque si no estarías mencionando el nombre de Dios en vano. Por cuanto aquí no hay ningún safek en absoluto, no hay ninguna duda en absoluto, como es sabido la prueba de este asunto, que el Alter Rebbe trae ni quiere esa chuva, como yo acabo de explicar. El Rebbe no lo cita todo el concepto, pero ese es el concepto que yo acabo de decir. Si decimos 3 veces por día que Dios es Hanun Amar Belisloyach, que Dios es gracioso, y no es que causa risa, Él tiene gracia de nosotros, y es Mar Belisloyach, y perdona mucho, y lo decimos 3 veces por día, entonces, ¿será verdad o no? Claro que sí, porque si no va a ser verdad, estás mencionando el nombre de Dios en vano diciendo que Él perdona y no es verdad. Dios perdona. Esto es en vada y es con seguridad. Y lo mismo ocurre con la braja de cada porción de toira que la persona estudia. No es que hay que decir una braja para cada cosa que uno estudia, pero uno dice la braja a la mañana, una vez al día. Esto incluye todo el estudio de todo el día, incluso aquellas partes de la Torah oral que son, entre comillas, mentiras. Shimon está mintiendo, porque Shimon debe plata, pero él dice que no. Basado en este concepto, ¿por qué el Rebbe se introdujo en toda esta cuestión? Estamos explicando que la Toira, hay una diferencia entre Toira Shebiksav y Toira Shebalpeh. En Toira Shebiksav, en Torah escrita, está el nombre de Dios de forma revelada, clara, concreta. Cada 2 por 3 está mencionando a Dios. En Toira Shebalpeh, en la Torah oral, no, todo lo contrario. Puede ser que estudies páginas y páginas del Talmud y Dios no aparece ni una vez. Aparece Rubén, Shimon, Levi, uno diciendo una cosa, el otro diciendo otra cosa, este rabino, el otro rabino. Pero puede ser que Dios no aparece. Y uno un Dios libre lugar puede llegar a olvidarse de esto. Por eso el Alter Rebbe dice que cada hora de estudio uno tiene que interrumpir para pensar en Dios, que estamos estudiando Toiras Emes, y después seguir el estudio. Entonces, todo esto, ¿para qué trajo el Rebbe esta explicación? Porque estamos diciendo que todos los asuntos del mundo, y esto incluye la Geul y la redención de Purim, se proyectan al mundo a través de la Toira. Entonces, cuando ocurrió la redención del pueblo de Israel en la situación de exilio mismo, en Purim, en la historia de Purim, que fue un milagro investido en los caminos de la naturaleza, también en la Toira existe un concepto de investirse en Toira Shebalpeh. Es decir, una parte de la Toira que está investida en el mundo, que parece ser parte del mundo mismo. Principalmente cuando uno estudia Baba Kamo, Baba Metzia, Baba Basra, las partes del Talmud, en donde habla de todas las leyes económicas, y herencias, y discusiones, y transacciones comerciales, etc. Está metido en el mundo, y ahí es donde aparece, Rubén dice una cosa, Shimon dice la otra, uno de los dos está mintiendo, etc. Existe en la Toira este concepto de investirse en el mundo y jugar, digamos, con las reglas del mundo, al punto tal que uno podría olvidarse de Dios. Y esta es la razón por la cual está escrito. Mordejai salió, como es el versículo que da comienzo, digamos, a nuestro discurso. Mordejai salió de frente del rey, y dijimos que había 6 ropas. Bilibush Malchus, las ropas de reinado, Tjeiles, que es una especie de turquesa, Hur, algún otro tipo de ropa, Aterezav Gdoila, una corona de oro grande, Sachrich Butz, una especie de túnica de lino bergamán, y otra especie de ropa de color púrpura. Y como está explicado en Toira Oir, en el discurso del Alter Rebbe, sobre el cual este discurso está basado, que esas 6 ropas son justamente Shisha Sedarim de Toira Shebalpeh, los 6 órdenes de la Torah oral. La Mishnah, en particular, está dividida en órdenes. Una orden habla de cosas de tiempo, otro orden habla de cosas de semillas, tiempos, o sea, Pesach, Shavuot, etc., diferentes festividades del año. Otro orden habla de cuestiones de santidad,
de pureza, impureza, otro habla de kordoshim, de sacrificio, como vamos a estudiar en un minutito. Son shisha sedarim, son 6 órdenes. Entonces, ¿por qué Mordejai tenía 6 ropas? Porque ese número 6 corresponde a los 6 órdenes de la Torah oral. Porque todo el punto de Purim es como la Torah oral. Así como la Torah oral está investida en el mundo material al punto tal que uno podría olvidarse de Dios cuando estudia Torah oral, e incluso aparecen mentiras. De la misma manera, el milagro de Purim fue un milagro investido en la naturaleza, en donde la presencia de Dios estaba oculta. Por eso el nombre de Dios no está mencionado en la Megila, por ejemplo. Entonces el Rebbe explica aquello que dice el Alter Rebbe. Malchus, ¿qué significa Levush Malchus? Las vestimentas de reinado. Esto corresponde con Seder Zeraim, con el primer orden de la Mishnah que habla de semillas. Todo lo que tiene que ver con la agricultura en Eretz Israel, etc., como está escrito. Así como la tierra, dice Ishaya, va a sacar sus brotes, etc. La tierra se refiere a Malchus, al nivel espiritual. Ahora no es el momento para la explicación de qué es nivel espiritual, que se llama Malchus, una de las 10 sefirot, emanaciones y expresiones divinas. La más baja, por así decirlo, se llama Malchus, reinado. Entonces, Levush Malchus, las vestimentas reales están relacionadas con Malchus, y Malchus es la tierra. Así como la tierra hace brotar cosas, el nivel espiritual de Malchus se conoce como Malchus Teira Shebal Peh. Justamente, Malchus es la boca divina, a través de la cual se crea toda la creación, como quien habla, a través de la cual salen las palabras que uno dice, etc. Entonces, cuando decimos Levush Malchus, de vuelta, la conexión es Malchus, es la tierra, es como la boca, la tierra que hace brotar cosas, y esto es lo que representa las semillas. Es el primer orden de la Mishnah. Tjeile es el color púrpura, el color turquesa. Esto es Seider Moyed. Esto se representa el orden de la Mishnah, que tiene que ver con todas las leyes de las fiestas y tiempos en el judaísmo. ¿Por qué? Porque Moyed significa como Zman, como el concepto de tiempo. Y Tjeiles, que literalmente se traduce como un color, especie de turquesa, también tiene que ver con el tiempo. Porque, como está escrito, Lejol Tijla Roisi Kates, todo objetivo, Tijla, Tjeiles es la misma palabra, Roisi Kates le di un límite, y Tijla es el tiempo que una persona tiene para hacer un determinado trabajo. Entonces ahí vemos que esta segunda ropa está relacionada con el segundo orden de la Mishnah. Hur, que Hur literalmente significa un hueco, un agujero. Esto tiene que ver con el orden de la Mishnah que se llama Nashim, que tiene mujeres, que tiene que ver con todas las leyes de las mujeres. Y el Rebbe pone entre paréntesis que es el concepto de Nukva. Nukva, Nekev, en hebreo quiere decir agujero, hueco. Nukva es femenino. Ese concepto de la mujer con un agujero, etc. No voy a entrar en los detalles, pero el punto es la conexión que existe entre Hur, que es un tipo de ropa, y la mujer. Ateres, Zav Gedoyla, ya explicamos 3. La corona de oro grande es el concepto de Keser, la corona. Que esto es Seider Nezikin. Nezikin es el orden de la Mishnah que habla de todo lo que tiene que ver con jueces, con discusiones en lo comercial, con daños que una persona le puede hacer a otra y tiene que pagarle, etc. Como dicen nuestros sabios, aquel que quiere ser sabio, que tiene que estudiar Dina y Mamoines, las leyes que tienen que ver con lo económico. Son tratados talmúdicos, principalmente los 3 babois, los 3 portales. Eso se llama baba en arameo, quiere decir portal. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Basra. El primer portal, el del medio, y el último, que dicen que era en realidad un solo tratado talmúdico, pero era tan grande que lo dividieron en 3, primero, segundo y tercero, que hablan de todo este tipo de leyes económicas. ¿Querés ser sabio? Profundizá en estos babois, en estos estudios, específicamente de lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, porque ahí está una enorme y gigante profundidad de cómo la Torá entiende la mente del ser humano. Y ahí es donde aparece, Reuben dice una cosa, Shimon dice la otra, y entender que el Dayan, el juez que está juzgando ese caso, tiene que entender de dónde salió este y de dónde salió el otro, y cuál es la prueba que trae este. Enorme y gigante profundidad, infinita profundidad literalmente. Entonces esto tiene que ver con esa corona, como la corona se pone en la cabeza. Y nuestros sabios dicen que todo lo que tiene que ver con las leyes económicas, esto te moldea la cabeza. Y quieres ser sabio, estudiar esas leyes, esto tiene que ver con la corona que va sobre la cabeza. La quinta ropa, Sahrich Butz, una especie de túnica hecha de lino. La palabra lino también se dice bad. Bad es lino, Butz es lino, etc. Y esto tiene que ver con Seider Kodoshim,
con el orden de la Mishnah que habla de korbanos, de ofrendas, kodoshim. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las ofrendas con el lino? Porque las ropas del Kohen principalmente eran de lino, bad bebad, lino junto con lino, por así decir. Entonces, boots es lino. Kodoshim, las ofrendas tienen que ver con el Kohen que se vestía de lino. Entonces ahí tenemos la conexión con este Seider, con este orden de la Mishnah de Kodoshim. Y la última ropa, la sexta, Argaman, que quiere decir púrpura, esto es Taharois. Seider Taharois, el orden de la Mishnah que habla de todo lo que es pureza e impureza, que tiene diferentes tipos de pureza, diferentes tipos de impureza, no es todo igual. Impureza de muertos, impureza de un sheretz, que es un bicho, impureza de nida, hay montones de diferentes tipos de pureza e impureza. Por lo tanto, el concepto de Argaman, el púrpura, no es un solo color, es una combinación de colores. Entonces, de la misma manera, Seider Tahar es una combinación de muchos colores. Eso es lo que dice en el texto. Y esto lo dice el Alter Rebbe también, no solamente el Rebbe. Por cuanto en Tahar hay muchos diferentes tipos de pureza, impureza, etc. Esto es Seider Tahar. Esto es lo que representa el púrpura. Entonces, las 6 ropas con las cuales salió Mordejai, ¿cuáles eran? El estudio de Torah Sheba'al Peh, el estudio de la Torah oral, específicamente. Y sobre esto está escrito un Mordejai Yatza, que el Mordejai salió de frente del rey, vestido con estas ropas, etc. Es decir, que a través de investirse, ¿cómo se aplica esto en términos concretos? A través de investirse en Torah Sheba'al Peh, en la Torah oral, que son los 6 órdenes, las 6 ropas que tenía Mordejai, que representan los 6 órdenes de la Mishnah. Y la Mishnah como en general, Torah Sheba'al Peh, la Torah oral, se genera una proyección en forma de Yotza Milivnei Hamelech. No solamente en forma de que salió del frente al rey, no solamente que Mordejai estaba sentado en la corte del rey, sino que incluso por debajo de la corte del rey, la Megillah dice, Mordejai Yoshev Beshar HaMelech. Mordejai estaba sentado en el portal, en la corte del rey. La corte del rey representa un nivel espiritual muy elevado, estás frente al rey. Entonces el rey está explicando, a través del estudio de Torah Sheba'al Peh, específicamente de la Torah oral, Mordejai Yatza Milivnei Hamelech, salió de frente del rey, pero en forma positiva. Tomó todos los conceptos que estaban frente al rey, en los niveles espirituales más elevados, Beshar HaMelech, en el portal del rey, y los bajó, los sacó de ahí y los compartió, por así decir, con todo el resto del mundo. Como dice la Megillah misma, Yatza Milivnei Hamelech, salió de frente del rey con toda esa energía de Torah Sheba'al Peh para investirse en el mundo, como explicamos ampliamente. El milagro de Purim es un milagro investido en las leyes de la naturaleza, la noche es el concepto del golus, del exilio, y sin embargo están todos los conceptos ahí también, hay que sacar esos conceptos y revelarlos. Entonces, cuando decimos que Mordejai salió de frente del rey, quiere decir que no estaba solamente en el portal del rey, en la corte del rey, sino que incluso por debajo de la corte del rey, que esto representa todos los mundos espirituales de Bria, Yetzira y Asía, que ahora no importa qué son, simplemente representa proyectar toda la Kedusha, la santidad divina, en este mundo material, que están por debajo estos niveles de Bria, Yetzira y Asía, estos 4 mundos, en general se habla en Kabbalah, en la mística judía, de 4 mundos, Atzilus, Bria, Yetzira y Asía. No importa qué quieren decir, en la práctica son infinitos mundos, pero estos infinitos mundos están en general categorizados por 4 categorías. El punto es que hay uno que se llama Oilama Achdus, el mundo de la unicidad, el mundo de Atzilus, emanación, está unificado a Dios. En ese mundo, por así decir, se siente solamente la presencia de Dios. Entonces, no solamente que Mordejai estaba Yoshev Beshar HaMelech, que esto es lo que representa justamente el mundo de Atzilus, frente a Dios, con Dios, percibiendo a Dios, sintiendo a Dios, etc. No, sino que incluso por debajo de esos mundos, de ese mundo de Atzilus, Bria, Yetzira y así, estos otros 3 mundos, proyectar la presencia de Dios incluso en este mundo material, que lo podemos ver en forma clara. Es decir, no solamente de vuelta en el mundo de Atzilus, que se llama el mundo de Achdus, el mundo de unión, unificación con Dios, que ahí se ve en forma revelada el concepto de que Dios es Ahashveirosh, Aharis, Bereishit Sheloi, como dijimos al comienzo del discurso, que Ahashveirosh en la Megillah representa a Dios, cuyo Aharis, el final, y Reishis, el comienzo, son de él, sino que se proyecte la presencia de Dios no solamente ahí, en donde se siente que Dios es lo único que hay, sino que incluso en Bria, Yetzira y Asía, Yatza Milivnei Hamelech, en los mundos inferiores, hasta este mundo material, Mordejai salió de frente del rey para
mostrar, por así decir, la presencia de Dios incluso en este mundo material. Y a través de esto se genera aquí abajo también que, como dice la Megila, Ha'ir Shushan So'alav Sameija, la ciudad de Shushan estaba alegre y feliz, y para los Yehudim hubo oira, luz, simja, alegría, sosen, regocijo, ikar, gloria. Y como dicen nuestros sabios en el Talmud, ¿a qué se refiere que había luz? Se refiere al estudio de Toira. Simja, alegría, se refiere a la observancia de Yom Tov. Sosen, regocijo, se refiere a la observancia de la mitzvah de Bris Mila, la circuncisión. Ikar, y la gloria, se refiere a los tefilin. Y toda la Toira entera está comparada con los tefilin, como explica en el Talmud, etc. Y también oira, luz, alegría, regocijo y gloria, kipshuto, y literalmente. Porque la Toira no se puede sacar de su sentido literal, sino que siempre significa también lo que dice literalmente. Entonces el Rebbe explicó en este capítulo qué representan esas 6 ropas. Cómo en la práctica todos los asuntos, como vemos en el mundo, se proyectan primero en la Toira y a partir de la Toira se proyectan al resto del universo. Y así como en la Toira existe un nivel de la Toira en la cual la presencia de Dios está oculta, que esto le lleva al P, la Torah oral. De la misma manera, a partir del estudio de Torah oral se proyectó el milagro de Purim. Mordejai estudiaba, juntó 22.000 chicos, si no recuerdo mal el número, para estudiar Toira, y estudiaban específicamente las leyes del Beis Hamikdash del templo, a pesar de que el templo no estaba construido. Pero el punto es que así como la Toira oral se inviste en el mundo material, e incluso hasta lugares donde hay mentiras, Shimon dice así, Rubén dice así, etc., de la misma manera existe un nivel de milagros divinos investidos en la naturaleza. Y esto es lo que generó que Mordejai que Mordejai salió con todas esas ropas, con el estudio de Toira oral, de frente del rey, para proyectar la presencia de Dios en todo el resto del mundo. Último párrafo. 7. Y este asunto es también una enseñanza para cada uno de nosotros al respecto de la situación en la cual nos encontramos, en que todavía somos esclavos de Hashveirosh, todavía estamos en Golus, en exilio. No te deprimas, no te des por vencido. Que este es el núcleo, digamos, del Maimer, del discurso. No te des por vencido, no te deprimas, por cuanto siempre está el concepto de Ato Vinu, de que tú eres nuestro Padre. Dios siempre está ahí presente, revelado, oculto, pero está ahí presente. Y como está explicado en Toira Oir, en los discursos del Alter Rebbe, que por eso Yohanan Kohen Gadol, que fue uno de los sumos sacerdotes famosos en la historia del pueblo judío, estuvo 80 años siendo sumo sacerdote, etc., anuló una cosa que se llamaba Me'oirerim. Me'oirerim son los que despertaban. Había un grupo de gente que cantaba todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo, que decían Ura, Lama Sishon Hashem, un versículo en los Salmos. Dice en el Salmo, despiértate Dios, ¿por qué te duermes? Entonces todos los días había en el Beis Hamikdash un grupo de gente que estaban todos cantando despertate Dios. Y Yohanan Kohen Gadol vítele a Me'oirerim. Los anuló. ¿Qué vas a decir? ¿Que Dios está dormido? ¿Estás loco? Dios no se duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Y hoy Hanan Kohen Gadol anuló esto. Dijo, no es necesario despertarlo a Dios. ¿De qué estás hablando? De la misma manera, este es el concepto de Ato Vino. Dios está ahí siempre presente. Ahí vivimos en Golus y está oculto. Siempre está ahí, como en la noche, que están todos los objetos ahí. Y de la misma manera, respecto de cada uno de nosotros, que siempre tenemos Nekudas, Ayadus, Betokfa. Siempre tenemos el Pinteleit. Lo más profundo de la Neshama siempre está ahí, del alma siempre está ahí, con toda su fuerza. Y no es necesario despertarla. Así como no hay que despertar a Dios porque siempre está ahí, tampoco es necesario despertar al alma porque siempre está ahí, como el piloto del calefón, que siempre está prendido. No hay que despertarlo, está ahí prendido. Solo que tenemos que explicarle a la persona que cada asunto es noigea, como dijimos anteriormente, es fundamental en el judaísmo. Para ser Ish Yehudi, para ser un Yehudi, cada asunto en la vida del judío es fundamental. Cada coma, cada punto de la toira es fundamental porque es la voluntad de Dios. Y entonces, cuando la persona entiende esto, el punto central de la persona misma, la neshama, el alma misma de la persona, genera ki ato vinu, sentir que tú eres nuestro Padre en todos los asuntos de la vida. Al punto tal que a través del estudio de la toira se genera este Yatzam Melifnei Hamelech, que la persona sale de frente del rey, después de que la persona rezó, después de que la persona estudió Toira, sale de ese estudio de Toira, sale de ese rezo hacia su porción en el mundo, para ver divinidad y para proyectar divinidad en cada cosa en su vida.
No solamente en el momento en que está estudiando Torah, en el momento que está dentro de la yeshiva, estudiando Torah, dentro de la sinagoga, rezando. Cuando sale de ahí, que eso digamos, Yatza Melifnei Hamelech, sale de frente del rey, también puede proyectar Kedusha, santidad en todas las cosas en el mundo. Y la persona se transforma en un melech, un rey, sobre todos sus propios asuntos, para generar en ellos una transformación, como es el concepto de Puri Benapoihu. Se transformó a aquellos que querían destruir al pueblo judío, ellos terminaron destruidos. Entonces cada uno de nosotros tenemos que generar una transformación en el mundo a nuestro alrededor, de la oscuridad a luz y de la amargura en dulzura. Que este asunto es en general el servicio a Dios de la persona, como está explicado en los discursos de Purim del año Tov Reish Chavtes. Esto es el año 1869, que este año, o sea, el año cuando se dijo originalmente el discurso, 1969, son 100 años de 1869. Son discursos del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Chabad. Entonces, como está explicado ahí ampliamente, en general, ¿cuál es el servicio de Dios de la persona? Transformar la oscuridad del mundo en luz, revelar que Dios está ahí, a todo vino. Tú eres nuestro Padre y está ahí siempre. A pesar de que Abraham lo yadanu, a Abraham no lo conocemos, no haces la plenitud, no tenés la plenitud del servicio a Dios, a todo vino, Dios está ahí. ¿Qué genera esto en la persona? Como dijimos anteriormente, Mesirus Nefesh, entregarse por Dios. Y después uno tiene que proyectar esa entrega en cada uno de los detalles particulares de su vida. No es una cuestión general nada más la entrega a Dios, sino que en cada detalle encontrar la presencia de Dios. Y a través de esto generamos que para los Yehudim haya oira, haya luz y alegría y regocijo y gloria, como dicen nuestros sabios, y explicamos anteriormente que se refiere a las mitzvot en general. Y después esto se proyecte en la práctica, aquí por debajo de 10 tfajim, que esto lo que representa es, un tefaj es un puño, pero 10 tfajim significa por encima del mundo material. De 10 tfajim para arriba es espiritualidad, de 10 tfajim para abajo es el mundo material. Entonces que esto se proyecte por debajo de los 10 tfajim, es decir, en este mundo material, en cosas buenas, reveladas y concretas, que para los Yehudim haya luz y alegría y regocijo y gloria, y que así sea para nosotros también, al punto tal que podamos juntar una redención con la otra redención, la redención de Purim con la redención de Moshiach, porque en Nisan, que después de Purim, que Purim cae en el mes de Adar, viene el mes de Nisan, que es la fiesta de Pesach. Entonces Purim siempre está relacionado con Pesach. Están uno al lado del otro, la redención de Purim con la redención de Pesach. Pero, ¿por cuánto juntamos una Geulá con la otra Geulá, una redención con la otra redención? En Nisan fuimos redimidos. Y en Nisan, dice el Talmud, en el futuro, según una opinión por lo menos, vamos a ser redimidos también. Entonces no solamente juntar la redención de Purim con la redención de Pesach, sino de juntarlo con la redención final, a partir de que cumplamos con estas cuestiones mencionadas anteriormente, Mesirus Nefesh, entrega por Dios, publicar el nombre de Dios, Vaikro, Vayakri, ya será otro llamar el nombre de Dios, sentir amor a Dios, temor a Dios, y esto es lo que va a generar cuando nosotros, Dama Maila, sabes que todo lo que viene de arriba es Mimach, viene de vos, con la redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días.